Hola a todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. No constituye nada nuevo para nosotros decir que controlar de forma adecuada la placa dental es decisivo para la prevención de la caries y las enfermedades periodontales. Y debemos tener muy presente que podemos poner en práctica distintas actuaciones para lograr dicho control y prevención. Una de estas actuaciones pasa por la utilización de los reveladores de placa. En los próximos minutos analizaremos cuáles son las utilidades reales de este tipo de sustancias, cuáles son los procedimientos de visualización de placa más utilizadas y qué sustancias se usan más comúnmente y desde luego cómo se utilizan. Pero antes de meternos de lleno con el tema de hoy, te pido que te suscribas y actives las notificaciones, que compartas mis vídeos y los comentes. Te lo pido porque es la forma que tienes de apoyarme y de decirme que lo que publico te está ayudando. A ti solo te cuesta medio segundo, pero a mí me anima a seguir creando contenido. Muchas gracias por todo tu apoyo. Repasemos rápidamente el concepto de placa o biofilm dental. Lo definiremos como masa blanda, firme y adherente de colonias bacterianas que se encuentran sobre la superficie de los dientes, la encía y otras superficies orales como pueden ser las prótesis y materiales de restauración cuando no se practican los métodos de higiene bucal adecuados. Para completar la definición anterior, debemos añadir que la placa dental es un biofilm formado por una serie de microorganismos firmemente unidos entre ellos mismos y unidos también a una superficie no descamable o poco descamable, como es el caso del diente. Como característica destacable de los microorganismos que componen este biofilm dental es que están embebidos y rodeados por una matriz extracelular glucoproteica procedente de las bacterias, la saliva y la dieta. Uno de los aspectos que caracteriza la placa dental y que la relaciona con el tema de hoy es que no podemos verla a simple vista, sino que es necesario utilizar un revelador de placa. Solo se puede ver en aquellos casos en los que adquiere ya un cierto grosor o cuando se calcifica y forma el sarro. Pero así, de entrada, ¿qué finalidad tiene el querer visualizar la placa dental? El objetivo que queremos conseguir con el proceso de visualización y detección de la placa dental es concienciar al paciente de la presencia de la misma para que controle y perfeccione su propia higiene bucodental. Y para lograr visualizarla se utilizan los reveladores de placa, que son precisamente sustancias que tiñen la placa dental haciéndola visible. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, poco se puede añadir cuando vemos esta fotografía. En el lado izquierdo vemos unos dientes que en apariencia no presentan una higiene especialmente descuidada, pero que cuando aplicamos en ellos un revelador de placa se nos descubre la realidad, y es que hay cúmulos de placa localizados indicando una higiene deficiente, sobre todo en las zonas interproximales. Desde luego, si esto no conciencia al paciente de que debe introducir mejoras en su higiene, no creo que nada de lo que le digamos solo de palabra lo pueda hacer. Comenzando ya con el tema en cuestión, lo primero que debemos saber es que existen dos tipos de procedimientos para visualizar la placa: los físico-químicos y los puramente químicos. En el caso de los procedimientos físico-químicos, se basan en que ciertas sustancias que pueden teñir la placa emiten una fluorescencia cuando se les aplica luz ultravioleta. El compuesto más utilizado en este tipo de procedimientos de visualización de placa es la fluoresceína, que en principio es invisible a la luz natural, pero que cuando incide sobre la luz ultravioleta brilla intensamente en un color entre verdoso y amarillo. Es un método que se utiliza exclusivamente en clínica, ya que es necesario la utilización de una lámpara de luz ultravioleta. En cuanto a los procedimientos puramente químicos, nos vamos a parar más detenidamente en ellos, dado que son los más utilizados. Sobre estos procedimientos químicos podemos indicar las siguientes particularidades. Lo primero que debemos saber es que son los más utilizados porque son los más sencillos de usar. De entrada, porque no se necesita un aparato especial, como es el caso de una lámpara ultravioleta, para poder visualizar la placa teñida. Y además pueden emplearlos el paciente en su propia casa. En segundo lugar, existen distintas sustancias que solas o combinadas desencadenan la visualización de la placa. El revelador químico más utilizado hasta ahora es la eritrosina.
Cuando tiñe los dientes lo hace en un color entre rojo y rosa. He mencionado lo de que hasta ahora ha sido el más utilizado porque desde hace algún tiempo los laboratorios están sacando al mercado productos reveladores que en sus indicaciones especifican libres de eritrosina. Esto es así porque la eritrosina es un compuesto yodado que debe emplearse con precaución, sobre todo en pacientes con sensibilidad al yodo. Aunque hay que decir que se sigue utilizando en reveladores de placa como colorante alimentario, pero también se utiliza para tinta de impresora y esto ya suena cuanto menos peculiar. Bueno, comentarios anecdóticos aparte, es un compuesto muy utilizado y que sigue la normativa legal vigente, aunque, como en todos los ámbitos, se va evolucionando e introduciendo nuevas sustancias. Como ejemplo, la marca comercial Plaque Control está formulada con eritrosina. Otros compuestos colorantes que provocan la tinción de la placa son la fucsina básica, el azul patentado, la violeta de genciana, la eosina y la tartracina, entre otros. Una tercera característica a destacar es que existen los reveladores de placa monocromáticos, los bitonales y los metacromáticos. Los monocromáticos solo destacan la presencia de placa sin más, tiñéndola en un solo color. Es el caso de la eritrosina y la fucsina. Mientras que los bitonales son capaces de marcar la placa antigua y la reciente en distintos colores. Es el caso de la combinación de eritrosina con verde de malaquita. Estos compuestos tiñen de azul la placa antigua, es decir, la que tiene más de 3 días, mientras que la placa más reciente se tiñe de color rojo. Aunque ya hay en el mercado reveladores bitonales más sensibles que distinguen la placa de más de 12 horas. Es el caso del Plaque Search. Los reveladores de placa metacromáticos son los que indican el grado de acidez. Esta información es muy útil para determinar el riesgo de caries de un paciente. Estos compuestos suelen presentarse en geles reveladores en 3 tonos, destacando la placa reciente en un color entre rojo y rosa, la placa madura en un color entre azul y violeta y la placa ácida en un color azul claro. Actualmente en el mercado encontramos los reveladores de placa comercializados en diferentes presentaciones que se adecúan a las distintas necesidades del paciente. Encontramos los reveladores en formato de tabletas o pastillas masticables, en formato líquido o solución, en gel, en enjuague, en bastoncitos y en pasta dentífrica. Independientemente del formato que se utilice, existen unas recomendaciones de uso generales y otras específicas según la presentación del producto revelador de placa. Las recomendaciones generales son las siguientes. La primera recomendación es que el paciente no se haya cepillado los dientes previamente antes de utilizar el revelador. De esta manera, cuando se aplique el revelador se podrá observar la presencia real de placa, la cantidad y sus localizaciones. El siguiente paso es la aplicación del revelador escogido, ya sea en clínica o en domicilio, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante y dependiendo de la presentación elegida. Una vez aplicado, se escupe el exceso y se procede al enjuague con agua. En este momento ya se ha producido la tinción de la placa, por lo que el paciente debe observar en un espejo los depósitos de placa que han quedado destacados. La intención de esta parte del proceso es concienciar al paciente de que debe mejorar la higiene dental. El siguiente paso es indicar al paciente que se cepille los dientes, insistiendo sobre todo en aquellas partes más teñidas. Y tras el cepillado, volver a utilizar el espejo para revisar si el cepillado ha sido efectivo. Si con el cepillado se ha reducido la cantidad de placa, alentar al paciente para que siga en ese camino y en caso contrario, si se sigue observando zonas muy teñidas, se deben dar herramientas educativas para establecer mejoras. Es el momento adecuado para indicar técnicas de cepillado adecuadas a la edad y a la circunstancia del paciente. Finalmente, no se nos debe olvidar tranquilizar al paciente porque muchas veces piensa que se le van a quedar los dientes teñidos para siempre. Simplemente decirle que la coloración se elimina con facilidad con el cepillado y la acción de la propia saliva. Esto con respecto a las indicaciones generales de uso.
En cuanto a las indicaciones particulares, dependiendo del formato en el que se presente el revelador, diremos lo siguiente. Las tabletas o pastillas masticables pueden utilizarse tanto en clínica como en domicilio. Aunque las bitonales que distinguen la placa madura de la reciente es mejor utilizarlas en clínica para poder dar las explicaciones oportunas al paciente de por qué los dientes se tiñen en dos colores. Su forma de uso es masticándolas hasta que se disuelvan y pasar la lengua por todas las superficies dentales para distribuir el producto de forma homogénea y posteriormente enjuagar. Con los reveladores en líquido o solución se procede depositando 2 o 3 gotas del producto sobre la lengua y pasándola por todas las superficies dentales. A continuación se procede con el enjuague. Este es el formato más fácil para usar en domicilio, por lo tanto, cuando hagamos una recomendación, este es el que más deberíamos de recomendar. Los geles reveladores son un formato de uso profesional. Tiñen en 3 colores, distinguiendo la placa reciente, la madura y la ácida. Se pueden aplicar con un microcepillo, con esponja o con bastoncillo aplicador. Y también se debe eliminar el exceso mediante un enjuague. Pasamos a hablar sobre los enjuagues que actúan como reveladores de placa. Es un formato principalmente para el uso domiciliario y se aplican antes del cepillado dental. Para ello se utilizan unos 10 mililitros de producto durante 30 segundos, procurando que el líquido llegue a todas las superficies dentales. Otro formato muy fácil de utilizar en casa son los bastoncitos. Son bitonales, coloreando la placa antigua y la reciente, por lo que si los recomendamos daremos las indicaciones oportunas en clínica. Y por último hablaremos de la pasta dentífrica que incluye un producto revelador de placa. Desde luego es un formato indicado para domicilio. Las especificaciones del producto indican que se logra un cepillado más eficiente gracias a la posibilidad de ver la placa al mismo tiempo que el paciente se cepilla los dientes. Un detalle que quiero comentar es que los reveladores de placa se recomiendan mayoritariamente a niños, pero no es de uso exclusivo para ellos. Los adultos pueden utilizarlos perfectamente, ya que algunos pacientes bien no son conscientes de que sus hábitos de higiene dental no son los adecuados o bien no utilizan las técnicas de cepillado más adecuadas. Por tanto, y aunque me repita, quiero insistir que a nivel de educación bucodental es una herramienta utilísima y que como opinión personal se usa poco para los beneficios que puede reportar a nuestros pacientes, sea cual sea su edad. Y con esto terminamos por hoy. A lo largo del vídeo hemos hecho un buen repaso al tema de los reveladores de placa, que se perfilan como instrumentos muy útiles para la prevención de la caries y las enfermedades periodontales. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así y no te has suscrito, espero que lo hagas. También puedes darme un like, compartir el vídeo y comentarlo. Nos vemos muy pronto. No me faltes.